Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 30 de marzo de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube. Veamos entonces qué pasó el día martes. Las acciones internacionales cerraron con ganancias luego de comentarios dovish de la Fed. Digamos que todo lo que tiene que ver con esta palabra se asocia a una política monetaria expansiva, tasas bajas, estímulo monetario. Y el comentario es, bueno, vamos a seguir con un menor ritmo de incremento de tasa de interés. Las decisiones dependerán de los datos que se conozcan, así que esto puede cambiar en cualquier momento, lo que hace que el mercado esté mucho más pendiente de las publicaciones macroeconómicas diarias. Ante esos comentarios de únicamente dos ascensos, las acciones se impulsaron. Recuerden que todo lo que tiene que ver con tasas bajas de estímulos monetarios suele ser un impulso para los mercados accionarios en términos generales. Lo hemos visto en los últimos meses con la política monetaria expansiva de la zona euro y también con los comentarios de Janet Yellen y la última decisión de tasas de la Reserva Federal. En cuanto a acciones locales, cerraron con caídas, pero recuperaron terreno. Luego de comentarios de Janet Yellen, la presión bajista nace desde el petróleo, que no ha podido con los $40 por barril y ayer alcanzó a tocar niveles cercanos a los $37, lo cual hizo que perdieran terreno, pero la correlación general con el mercado le permitió alejarse de los mínimos de la jornada luego de los comentarios de Janet Yellen. El petróleo seguirá siendo una referencia para las próximas jornadas, sobre todo hoy que tenemos la publicación de la variación semanal de inventarios de crudos de la EIA. Ya se conocieron los datos de la API, los presentaremos en unos segundos. Así que recuperación de las caídas en el día de ayer. Los datos económicos en Estados Unidos continúan bastante sólidos. Ahí es donde la Reserva Federal tiene ese debate. La economía va bastante bien, sino que los riesgos internacionales, sobre todo la desaceleración de China y de las economías emergentes, pues es lo que lo ha presionado a mantener esa política monetaria de tasas bajas. De hecho, en sus comentarios del día de ayer mencionaba que si el precio del petróleo volvía a caer, pues el riesgo sobre el crecimiento global era bastante alto. Así que seguiremos también enfocados y atentos a la cotización del crudo. Se conocieron ayer precios de vivienda de Estados Unidos, crecieron 0,8% en enero, la variación 12 meses permanece en 5,7%, una cifra bastante aceptable, y la confianza del consumidor en Estados Unidos mejora de 92.2 a 96.2. Mercado esperaba ascenso a 94 puntos, así que en términos generales Estados Unidos continúa con muy buenas cifras, por lo que digamos que la única razón para mantener la estabilidad de tasas por parte de la Reserva Federal es el riesgo internacional y los bajos precios del petróleo. Ante este escenario, el VIX descendió de manera significativa, llegando a niveles de 13,82. Seguimos en un mercado que encuentra la calma en los comentarios de los bancos centrales. ¿Cuáles serían los escenarios de posible riesgo? Tendríamos un desplome del petróleo, un incremento de tasa Fed o una desaceleración significativa en China. Serán algunas noticias que podrían generar volatilidad. No quiere decir que vayan a pasar, simplemente son tres posibles escenarios. Por ahora el mercado está en tranquilidad en medio de ese estímulo monetario general. En cuanto a mercados asiáticos, repuntaron. China avanzó más de 2% luego de los comentarios de tasa Fed. El único que no logró avanzar fue Japón, cerró en terreno negativo, básicamente por la fortaleza del yen. Los comentarios de Janet Yellen y esta política de menos contracción de la Reserva Federal, pues llevó a la debilidad del dólar. Y a medida que el dólar se debilita, en el caso japonés, el yen se fortalece, sus exportaciones son menos competitivas y ellos guardan esa relación con el mercado accionario. Así que la fortaleza del yen, por lo general, va en contra del desempeño de las acciones para Japón. El resto de mercados continuaron con tendencia alcista y la producción preliminar en Japón cayó 6,2% en febrero. El mercado anticipó una caída de 5,8%, así que estuvo por encima de lo que el mercado esperaba. Y en cuanto a noticias del mercado europeo, estamos ausentes de fundamentales económicos, pero las ganancias son evidentes en medio del impulso de los buenos datos económicos a nivel global y la política monetaria Fed expansiva. Ayer se conocieron los inventarios de crudo API, subieron 2.6 millones de barriles la semana pasada, analistas esperaron un ascenso de 2 millones, ya estamos tan acostumbrados a tener ascensos de 8 o 10 millones de barriles que 2 millones pareciera no ser un ascenso importante y el petróleo no reaccionó, incluso está tratando de rebotar un poco frente a condiciones previas. Recuerden que los compradores son los que mantienen el control en el mercado de petróleo, que está en medio de un escenario de corrección, pero los compradores insisten y básicamente esperan que en algún momento se equilibre el tema de oferta y demanda, bien sea porque los productores bajaron su nivel o porque empezamos a tener problemas con reservas que hacen necesario un petróleo más alto para continuar
con la exploración. Así que por ahora, pese a los movimientos de inventarios, tenemos un petróleo que oscila cerca de los $39 por barril. En cuanto al mercado colombiano, la Junta Directiva de Celsi le autoriza para realizar operaciones de crédito de corto plazo con bancos hasta por 150.000 millones. Podrá garantizar operaciones de zona franca Celsia. Esto responde a necesidades de corto plazo, consecuencia de todo lo que está atravesando las termoeléctricas por el fenómeno del Niño, que posiblemente se pueda saber si hay o no, o se evita los cortes de energía, que posiblemente tengamos noticias positivas sobre ese particular. La tasa de usura para el segundo trimestre del año será de 30,81%. A las 7:15 de la mañana se conoció la creación de empleos privados en Estados Unidos, el ADP de empleo, que para marzo Estados Unidos reportó una generación de 200.000 empleos, superando el estimado de 195.000. Así que las noticias siguen siendo buenas y el mercado bajo esa premisa de tranquilidad de estímulo monetario en la Reserva Federal pues continúa con las ganancias. A las 9:30 recuerden la variación semanal de inventarios de crudo, una de las noticias más importantes de la jornada. Mañana tendremos peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos y PMI manufacturero de Chicago. También tendremos la tasa de desempleo local, una variable que por lo general no se le da mucha importancia en términos de la tendencia de corto plazo. El mercado pues, viene más con flujos y con correlaciones a veces con otros activos que con la tasa de desempleo, pero de ahora en adelante le vamos a dar un poco más de importancia a esta tasa. ¿Por qué? Porque gran parte del panorama para 2016 de la economía colombiana dependerá del consumo interno, lo que conocen los economistas como la demanda agregada. Si el consumo de los colombianos se mantiene sólido y la economía también, la tasa de desempleo no debería despegar. Si la tasa de desempleo sigue incrementándose de manera constante, es probable que la demanda local esté muy débil y la desaceleración en la economía colombiana sea más fuerte. Así que prestaremos más atención de lo que hemos venido haciendo durante los últimos años a la tasa de desempleo. Será clave para los próximos meses. Recuerden que el mercado está cambiando constantemente su foco de atención y este empezará a ser importante en próximos meses. Viernes, panorama de empleo de Estados Unidos. Cerramos con la noticia más importante de la semana. Así que en términos generales, los mercados internacionales siguen recibiendo buenas noticias económicas y política monetaria expansiva. Mientras se mantengan sobre soportes de corto plazo, recordemos, la tendencia sigue siendo alcista. Ya lo miraremos en gráficos y el mercado local podría contagiarse de los movimientos del mercado internacional. La correlación durante el día de hoy será evidente y el precio del petróleo. Seguimos atentos. Podemos despegarnos si el petróleo no logra continuar con las ganancias. Ya miraremos los técnicos y los niveles de corto plazo serán claves después de las caídas del día de ayer. Veamos qué nos dicen las gráficas para el día de hoy. Índice Dow Jones se mantiene sobre los 17.400 en el día de ayer la zona de soporte, así que la tendencia sigue siendo alcista. Mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 17.800, 17.900. Continuamos sobre los 17.400, la zona de soporte del índice Dow Jones. El IPSA impulsándose en el día de ayer con mejor volumen, luego los comentarios de Janet Yellen, así que se mantiene sobre soportes y sobre la línea de tendencia. Tendrá que cerrar por encima de los 3.120 para continuar ganancias hasta máximos previos o nuevos máximos del año. De lo contrario, sobre la ruptura de 3.080 implicaría nuevos descensos. El dólar en Colombia podría registrar continuo comportamiento lateral a espera de lo que será la tasa de desempleo. La zona de 3.020 es la zona de soporte. Si hay ruptura de 3.020, las caídas pueden continuar. De lo contrario, estaríamos 3.020 contra 3.150 en comportamiento lateral. Dependerá entonces de los inventarios de crudo que se publicarán hoy a las 9:30. Y el petróleo, después de la publicación de los datos de empleo en Estados Unidos y la política monetaria de Janet Yellen que debilitó el dólar. Recuerden que cuando el dólar se debilita, los commodities tienden a subir, así que avanza hacia los 39. Tendrá que cerrar por encima de los 40.20 para anular la presión bajista, de lo contrario aún puede alcanzar los 36. No descarten algo de volatilidad durante la jornada con la publicación de inventarios de crudo. Por ahora será clave ese 40-20 y la jornada sería de indecisión. Lucharía contra la debilidad del dólar y los altos inventarios, así que no es un día de que sea fácil establecer el rumbo del WTI. Y el euro continúa con ganancias, avanzando hoy por encima del 1.13, reportando algo de debilidad en las últimas jornadas, en los últimos minutos luego de los buenos datos de empleo de los Estados Unidos, pero en términos generales continúan las buenas cifras para lo que es la zona europea y la expectativa de mantener esa recuperación, ese crecimiento al otro lado del hemisferio. Así que por ahora continúan las ganancias para el euro, que se encuentra en 1.13,16, y mientras esté sobre 1.12,80 la posibilidad de continuar y mayores avances se mantiene.
Vamos ahora con nuestro mercado, vamos con el índice Colcap, que en el día de ayer logró recuperar terreno en medio de la correlación con mercados generales. Vamos entonces al graficador de la plataforma, vamos con el índice Colcap, que teníamos presión bajista en el día de ayer, se acercó justo a las zonas de soporte, tenemos esta línea de tendencia, vamos a trazar otra, colocando en riesgo su línea de tendencia, pero se recuperó justo en el día de ayer, así que vamos a dejar para hoy el 1315. Si no logra pasar el 1315, aún hay posibilidad de descenso hacia los 1270. Tendrá que superar los 1315 para generar un nuevo impulso alcista. Recuerden que se está presentando divergencia en términos del MACD, por lo que estos próximos ascensos pueden estar algo complicados o un poco más lentos. Por ahora importante 1315 para volver la posibilidad de 1350, siguiente nivel de resistencia. Si no supera ese nivel, pese a que los compradores aparecieron en el día de ayer, el sesgo seguiría siendo de corrección hacia los 1270 como primera zona de soporte. 1315 una resistencia clave en el día de hoy para el índice Colcap. Banco de Bogotá sigue sin definir una tendencia. Nos falta colocar acá las bandas de Bollinger, los promedios móviles. Vamos a colocarlos rápidamente. 20, 40 y 200, y tenemos entonces los 59,300 sí, como zona de soporte. Mientras esté sobre ese nivel, aún puede volver hacia los 62. Si pierde los 59,300, podría volver a la zona de 57,500. Igual no hay una tendencia muy clara en el activo porque el volumen de negociación ha bajado de forma considerable. BBC continúa en esa zona lateral de 18 contra 17.5. Ayer recuperó terreno con muy bajo volumen en línea con el resto del mercado. La correlación general se mantiene. Solo superando 18 hablaríamos de poder volver a 18.6. Si no supera los 18 y rompe los 17.5, la caída puede ser hacia 17, 16.80. Así que por ahora continúa el comportamiento lateral. Vamos con la acción de Celsia, que también se tornó lateral en la jornada previa. Se mantiene todavía sobre la línea de soporte de jornadas anteriores, que es el 3.500. Solo la ruptura de 3.500 implica un descenso adicional. El endeudamiento de la compañía se ha incrementado de manera considerable después de este suceso negativo del fenómeno del Niño, así que tenemos que acercarnos un poco más. Esa indecisión puede permanecer 3.800 contra 3.500, y a ruptura de 3.500 la presión bajista podría incrementarse, y si logra cerrar por encima de 3.660 puede buscar 3.800, que por ahora se perfila como una resistencia más fuerte. Recuerden que el endeudamiento es un factor clave en términos de riesgo de la compañía, y cuando hay mayor riesgo, pues la tasa de descuento para valorar una compañía es más alta, haciendo que el valor presente neto de los flujos sea menor, o el valor presente de los flujos, perdón, sea menor. Así que por ahora 3.800 le da más fuerza a medida que incrementa su endeudamiento, 3.660 para tener más impulso alcista. Si no supera ese nivel, vamos a ver qué pasa con el 3.500. Igual está en una zona de indecisión. Vamos con Cementos Argos, que marca una vela doji en el día de ayer, cerrando por debajo de soportes previos. ¿Cierto? Cerró por debajo del 11.300, lo cual cambia los niveles y nos deja el 11.400 como resistencia. Mientras esté por debajo del 11.400, Cementos Argos aún puede descender a 11 y 10.900. La ruptura de esos niveles aumentaría la presión bajista. De lo contrario, si vuelve a superar los 11.400, podría retomar su impulso hacia los 11.800. Importante entonces para hoy lo que era soporte a la resistencia. Nos queda el 11.400 como la resistencia de corto plazo de un proceso de corrección. Si lo supera puede tener algo más de impulso alcista. Hay bastante indecisión y poco volumen en términos de Cementos Argos. Vamos con otras cementeras. Cemex Latam Holding, que retrocediendo en el día de ayer con bajo volumen, un activo que lleva buen tiempo sobrecomprado. Está próximo a dar señales de venta en MACD y RSI, pero tendrá que cerrar justo, o sea, cerrar por debajo, porque ya cerró justo en los 12.300, la zona de soporte. Si cierra por debajo de 12.300, recuerden que aumenta la probabilidad de una corrección más fuerte hacia los 12.000 e incluso 11.600. Si logra aguantar los 12.300, aún existe probabilidad de 12.900 y 13.000 como nivel psicológico de resistencia. Estamos justo en la zona de soporte de los 12.300, en un mercado que intentan aparecer algunos vendedores. Canacol se recupera en el día de ayer después de publicar resultados que sí se ven bastante malos, pero son diciembre, y el mercado se enfoca un poco más en el resto de lo que es gas y proyectos para 2016, así que por ahora logra mantener los 7.500 en el día de ayer. Viene todavía dentro de la zona de indecisión lo que es esta cuña,
Así que tendrá que superar los 8.000, 8.100 para tener un movimiento más contundente al alza. 8.000, 8.100 primera resistencia, mientras esté sobre 7.500 aún hay posibilidad de avanzar a esos niveles e incluso de romper para continuar con ganancias. Ruptura de 7.500 lo puede llevar a la siguiente zona de soporte, que es 7.000. 7.500 como la zona de soporte que está manteniendo la figura de continuación de tendencia. Vamos con concreto, que se mantiene con comportamiento lateral en jornadas previas, tendrá que superar los 1090 para poder avanzar a 1150. Si no supera los 1090, la caída puede ser a 1060. La ruptura de 1060 podría generar un descenso más profundo hacia la zona de 1020. 1060 como nuevo nivel de soporte y 1090 como resistencia de corto plazo. Los niveles para un activo que no maneja una liquidez significativa. Corficol no ha podido con los 38.500. Recuerden que tiene que cerrar de nuevo por encima de 38.500 para tener un impulso alcista hacia los 39.500. Si no supera pronto 38.500, aún existe probabilidad de descender a 37.200, 36 en los mejores de los que en el peor de los casos en este caso. Así que 38.500 el nivel de resistencia de la presión bajista, superándolo podría retomar de nuevo el sesgo. 38.500 será clave para próximas jornadas. Ecopetrol seguirá atento al precio del petróleo. Aunque ha recuperado, el petróleo sigue siendo muy bajo, 38.39. Aparecieron compradores en el día de ayer defendiendo la acción y dejamos para ver 1320. Él puede repuntar, pero si no supera los 1320, aún continúa la presión bajista con posibilidad de volver a 1200. Solo superando los 1320 podríamos volver hacia la zona de 1400 y 1460. Recuerden que mañana será la asamblea general de accionistas de Ecopetrol. 1320 el nivel de resistencia para anular la presión bajista, lo contrario las caídas podrían continuar. La empresa de Energía Bogotá descendió más allá de los 1850 con muy poco volumen, 1850 contra 1770. Si supera los 850 puede volver a 900, igual no hay un volumen significativo y las velas pueden cambiar de manera fuerte y con muy poco volumen. Construcciones El Cóndor permanece por encima de promedios móviles, con la velita del día de ayer que nos da ese comportamiento de 1120 contra 1150. Si hay ruptura de 1150, el avance puede ser hacia los 1200. De lo contrario, la ruptura de los 1020 lo podría llevar a la zona de 1090, 1080. Vamos con Enca, que no marca precio. Ah, no, sí, marcó precio en el día de ayer. No había marcado precio desde el 17. Aunque no podemos ser técnicos, no hay una suficiente liquidez. Vamos con la acción de la ETB, con algunas noticias en medio de comunicación, pero continúa todavía el impulso alcista para este activo, se mantiene sobre los 5.95. Recuerden que mientras esté sobre 595 puede alcanzar 610, 630 en el mejor de los casos. En esta zona no se descarta una resistencia relativamente fuerte. Si hay ruptura de 595, el proceso de corrección lo puede llevar hacia la zona de 570. 595, la zona de soporte para mantener el impulso. Están apareciendo algunas señales de ventas por RSI después de estar ligeramente sobrecomprado. Vamos con la acción del éxito que se recupera lentamente después de las 2 jornadas de caída fuerte en medio de una tendencia alcista que logra mantenerse, poniendo en riesgo la resistencia de corto plazo que se colocó en el día de ayer, así que tenemos que acercarnos. Mientras esté sobre 15.000, hay posibilidad de volver a 15.800. Si rompe de nuevo 15.000, aumentaría la probabilidad de un descenso mayor hacia los 14.000. Hoy nuevo nivel de soporte 15.000 para mantener 15.800. Si lo rompen, volveríamos a descender y sería simplemente un pequeño rebote después de esas últimas 2 jornadas de ganancias. 15.000 como la zona de soporte para mantener el impulso en la acción de éxito. Vamos con la acción de Grupo Argos que ha logrado mantenerse sobre los soportes de corto plazo, 18.700. Mientras esté sobre ese nivel, aún permanece el impulso para este activo hacia los 20.000 como escenario probable y por si algo 20.400, siguiente nivel de resistencia. Si hay ruptura de los 18.700, la corrección puede ser hacia la línea de tendencia alcista previa, que estaría cerca de los 18 en primera instancia, le seguiría los 17.100. Por ahora 18.700 será el nivel clave para mantener el impulso alcista o iniciar movimiento de corrección. Vamos con acción del Grupo Aval, que con poco volumen sigue descendiendo en el día de ayer, después de marcar un volumen muy alto en jornadas previas, en la del 28. 1140 cambiamos, mientras esté por debajo de 1140 aún puede descender a 1080, 1100 como zonas de soporte. Solo superando los 1140 abriría la probabilidad de volver hacia la zona de 1200. 1040 es el nuevo nivel de resistencia para Grupo Aval. Y para Grupo Sura, que se defiende en el día de ayer, cambian los niveles, bueno, no mucho, 38.500.
Si logra aguantar los 38.500, aún mantendría el impulso alcista con posibilidad de volver en el mejor de los casos a 41.600 y 40.000 como nuevo nivel de resistencia. Si cierra por debajo de los 38.500, recuerden el cierre es importante, 35.936 siguiente zona de soporte, 35.800 para mantener vigente el impulso alcista. Vamos con ISA, que ayer se recuperó, los compradores continúan en este activo, logró cerrar por encima de 8.500 que sigue siendo el soporte. Ayer la apertura estuvo por debajo de ese nivel de precio, pero recuerden que para considerar roto un nivel tendrá que cerrar por encima o por debajo del mismo, así que no logró cerrar por debajo de 8.500, el soporte sigue vigente y mientras esté sobre 8.500 la posibilidad de continuar hacia los 9.000 se mantiene. Ruptura de 8.500 ya nos implicaría la posibilidad de un descenso adicional hacia los 8.000. 8.500 como zona de soporte. Vamos con acción de mineros. El oro ha tenido bastante volatilidad últimamente. Ayer recuperó algo de terreno en medio de la debilidad del dólar y la política monetaria estable en Fed. Así que 2.400, mientras esté sobre ese nivel, aún puede llegar a 2.600. Si pierde 2.400, la caída puede ser hacia los 2.300. Si se está perdiendo es volumen de negociación en mineros. Vamos con la acción de Nutresa que recupera terreno en el día de ayer, haciendo el pullback hacia los 25. Si logra cerrar hoy por encima de los 25.200, hay posibilidades de retomar el sesgo alcista hacia los 26.000, 26.100. Si no supera los 25.200 y por el contrario rompe los 24.700, 24.700 será el nuevo nivel de soporte. Si rompe 24.700, las caídas aún pueden continuar a 23.400. Importante los 24.700 como la zona de soporte. Vamos con preferencial aval que recuperan el día de ayer. Si logra hoy aguantar los 1230, hay posibilidad de impulsarse más allá de los 1150 y volver a aumentar la probabilidad de 1200. Si pierde los 1130, la caída puede ser hacia los 1090. Importante los 1130 en el día de hoy y los 1150 para definir si retoma el sesgo alcista o por el contrario volveríamos a la presión bajista pese a la recuperación del día de ayer. Avianca Holding cerrando con indecisión. 1930 el nivel de resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede alcanzar niveles de 1800, solo superando 1930 podríamos volver a la zona de 2020-2030. 1930 el nivel de resistencia de la presión bajista, 1930. Preferencial Bancolombia cierra con una vela tipo doji, una leve caída en el día de ayer, una posición tipo harami para estas dos velas que denotan indecisión en el mercado. Si supera los 25.500 hay posibilidad de que los compradores vuelvan hacia los 26.600. Si no logra superar los 25.500 pronto y por el contrario rompe los 24.600, las caídas pueden extenderse hacia 23.200. 24.600 el nivel de soporte. Si hay ruptura de ese nivel, la presión es bajista. Si hay ruptura de los 25.500 ascenso, recuerden que estas velas que se conocen como doji piernas largas lo que denotan es una zona de soporte y resistencia para establecer una nueva tendencia o un comportamiento lateral dentro de esa zona. Carvajal Empaques ayer desciende un poco. Si supera 2.600 puede avanzar hacia los 2.700. Si no supera ese nivel aún puede corregir hacia 2.480. Igual los niveles técnicos no funcionan muy bien por la escasez de liquidez del activo. Vamos con preferencial da vivienda que se recuperó en el día de ayer. Mismo comportamiento que la mayoría del mercado, abre con gap a la baja pero se recuperan después de Janet Yellen. Volumen sigue estando bajo 26.000. Mientras esté sobre los 26.000 hay posibilidad todavía de alcanzar 26.800 y 27.500. Si pierde los 26.000, las caídas pueden extenderse hacia 25.000. 26 sigue siendo la zona de soporte. Mientras cierre por encima de esos niveles se mantiene. Solo el cierre por debajo de ese nivel daría mayor escenario de corrección como el escenario probable. 18.000 vamos como el nivel de resistencia para preferencial grupo Argos. Mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar los 19. Si pierde los 18, la corrección puede ser hacia la línea de soporte de tendencia alcista de los 17. 18 para preferencial grupo Argos. Y nos queda preferencial Semargos, que tiene 10.500 como resistencia. Si no logra superar pronto los 10.500, existe posibilidad de descensos a 10.000, 9.900. Solo superando 10.500 retomaría la probabilidad de volver a los 11.000, 10.500. Recuerden que gran parte de los resultados fueron por dólar y a medida que el dólar también pierde terreno, pues el crecimiento por inversiones en el exterior también puede limitarse. Importante los 10.500 ahora como nuevo nivel de resistencia para Cementos Argos.
preferencial Grupo Sura, 38, si logra mantenerse sobre 38, una posibilidad de avanzar a 40. Si se pierden los 38, la caída puede ser hacia 36,200. 38, la zona de soporte importante para la jornada del día de hoy. Pacific Rubiales no actualizaremos niveles durante la jornada. Recuerden que el tema es mucho más fundamental. Así que en términos generales, los mercados internacionales abren hoy con optimismo. Palabras de Janet Yellen mantiene el ánimo de los compradores y las buenas noticias económicas en Estados Unidos también lo hacen. Estaremos en cuanto al mercado local muy atentos al petróleo si logra mantenerse cerca de los 40 y romper esa resistencia de 40-20, inventarios de crudo a las 9:30. Nuestro mercado muy atento a las zonas de soporte. Mientras estemos sobre soportes de corto plazo, los compradores siguen defendiéndose. Si pierden y cerramos por debajo de esos niveles, los vendedores podrían iniciar un proceso de corrección o toma de utilidad, que sería el escenario probable si hay ruptura de esas zonas de soporte. Vamos entonces con preguntas. En semanas pasadas publicaron en el Diario de la República que la acción de Ecopetrol tiene expectativas de una valorización de más de 200% en un plazo de 2 años. Fundamentalmente o técnicamente Ecopetrol tiene como revalorizarse en ese nivel. Si el precio del petróleo logra avanzar más allá de los 70, sí. Digamos que uno de los daños más importantes que se dio con toda esta caída del precio del petróleo es el endeudamiento. Recuerden que el nivel de deuda, esto es activo menos pasivo igual a patrimonio. A medida que los pasivos crecen, el patrimonio disminuye y digamos que la tenencia de los accionistas de los activos también lo hace, porque priman los tenedores del pasivo. Así que se necesitaría un repunte del petróleo demasiado fuerte y de encontrar más reservas para que ese escenario suceda. Por fin pude volver a ingresar a la aplicación móvil de Correval o Credit Corp con la actualización. Gracias. Listo, perfecto. Recuerden que la aplicación móvil cambió y deben buscarla por Credit Corp. ¿La próxima emisión del billete de 100.000 podría aumentar la inflación? No. De hecho, el billete de 100.000 es una respuesta a la inflación. Antes cambiar un billete de 50 era casi imposible, hoy en día es más sencillo. Ahora empezamos con un billete de 100.000 que cambiarlo será mucho más difícil y a medida que los precios sigan incrementando, pues el de 100.000 será más fácil de manejar. Pero la existencia de ese billete de 100.000 es una respuesta a la inflación que hemos tenido durante los últimos 10 o 15 años, más o menos desde que salió el billete de 50.000. La tasa de usura local, ¿cómo influye en acciones de bancos? Por ahora no hay cambios en la tasa de usura, así que no es una noticia que vaya a impactar a los bancos, es más una noticia informativa en el comité. La acción de Canacol presenta señales mixtas respecto al límite inferior de Bollinger y ayer Fibonacci. RSI en alza en 50, sin embargo MACD y volumen bajo no confirman. ¿Qué señales son más importantes en este caso? La figura de continuación de tendencia. Los osciladores no tienen una aplicación útil en lo que es la zona de indecisión de esta coyuntura. ¿Hasta dónde puede mantener Canacol la tendencia alcista? Mientras esté sobre los mínimos del día de ayer, la tendencia alcista puede continuar hacia 8.000, 8.500 y 9.000. ¿Cuál es la resistencia más fuerte de rebasar? La zona entre 8.000 y 8.500. Publicación de resultados del primer trimestre puede darle una oportunidad de alza a Ecopetrol, dado que el WT ya ha subido de los 27 a 39. Pero recuerden que los resultados de diciembre estaban con un WTI por encima de 40. Así que esos resultados del primer trimestre podrían seguir siendo un poco débiles. Lo que se va a evaluar sobre todo para Ecopetrol en el 2016 es qué tan rentable entra la operación de Reficar. ¿Por qué se valorizaron tanto ayer Terpel? No hacemos seguimiento a Terpel. ¿Podría repetir nuevamente ISA? ¿Mantiene su tendencia alcista o ya la puso en riesgo? Se mantiene la tendencia alcista de ISA mientras esté cerrando por encima de los 8.500. ¿Puede repetir Canacol? Bueno, vamos entonces a repetir Canacol. Recuerden que estamos en esa figura de indecisión, así que hay momentos para usar los osciladores, hay momentos para usar Fibonacci, hay momentos para usar figuras de continuación de tendencia. Todo depende del movimiento actual. Esto es una cuña que mantiene con 7.500 como soporte. La zona para romper sería 8.000, 8.100. Si logra superar esa zona es posible que iniciemos un movimiento más alcista. Si rompe 7.500 por el contrario, la caída puede extenderse a 7.000. 7.500 y 8.100, los dos niveles claves para Canacol. Éxito no debería tener una mayor caída por el proceso de alza para que el proceso de alza sea mejor. No necesariamente, recuerden que en tendencia alcista los activos casi no caen como lo hacemos cuando tenemos tendencia bajista. Subimos como palmera, caemos como coco, así que las caídas son por lo general la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Recuerden que éxito está justo en la línea de tendencia uniendo estos puntos previos, así que mientras se mantenga sobre esa línea aún hay esperanza. Si hay ruptura de esa línea, la probabilidad de descenso se incrementaría. ¿Podría repetir preferencial Bancolombia? Asamblea de Corficol para las próximas, entre hoy y mañana estará la asamblea de Ecopetrol, de Corficol, creo que es mañana.
Podría repetir preferencial Bancolombia, vamos con PFB Colom. Recuerden que entró en una zona de indecisión con una vela ayer que delimita el 25.500 contra el 24.500. El que rompa primero nos podría dar dirección. Esa vela del día de ayer denota que el mercado está indeciso y de hecho abre la oportunidad también para un comportamiento más lateral. ¿Qué nivel de retroceso se necesita en PREC y Ecopetrol para realizar compras de oportunidad? Bueno, recuerden que en PREC estamos un poco al margen, no estamos dando niveles técnicos por la volatilidad que puede ser muy alta a espera de fundamentales. Y Ecopetrol, recuerden el nivel de resistencia a corto plazo de los 1320. Canacol ya perdió 46% de su patrimonio. ¿Es hora de reestructurarse? No, porque el endeudamiento no es tan alto y todavía hay disponibilidad de caja en la compañía. Una reestructuración se da cuando ya la caja no es lo suficiente, no queda caja y el endeudamiento es demasiado alto, lo que está, digamos, que o ha generado el escenario de caída de Pacific Rubiales con una generación de caja operativa negativa, como se vio en la última presentación de resultados, y un endeudamiento que se ha incrementado de manera significativa. ¿No se te pasó preferencia del grupo Sura? Bueno, puede ser que se me haya pasado, pero si no, no importa, la repetimos. Vamos con preferencia del grupo Sura, 38. 38 es el nivel clave para mantener el impulso alcista después de la volatilidad del día de ayer. Si cierra por debajo de 38, ya se abriría la posibilidad de iniciar un movimiento de corrección como el escenario probable. ¿Cuáles acciones están en la tercera onda de Elliott? Casi todo el mercado está en impulso, tercer impulso alcista de ondas de Elliott, por eso digamos que el comportamiento ha sido mucho más volátil y más errático en esta zona. Estamos en la tercera onda, por eso la mayor volatilidad se está registrando en nuestro mercado en estas últimas jornadas. Bueno, entonces muy atentos a las 9:30, variación semanal de inventarios de crudo, como siempre, niveles de corto plazo para definir la tendencia probable. Muy buen día para todos.